Bueno amigos, conforme a lo que hablamos en un principio, vamos a dar un repaso de dónde estamos ubicados en una línea de tiempo, que es muy fácil perdernos muchas veces y que bueno, nosotros tenemos la obligación de ayudarles a que puedan ir dándose cuenta de las diferentes etapas que viene reflejado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, principio y fin de humanidad y de todo lo que entendemos por mundo, así como Cristo es el alfa y el omega, que es el principio y el fin, y que está con nosotros desde el principio y hasta el fin. Bueno, aquí tenemos en pantalla la lámina que hemos estado utilizando, en donde vemos las 7 dispensaciones. En estas dispensaciones ya revisamos, como te estoy indicándote, la de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa de la ley y la de la edad de la iglesia misma, que va a terminar y que hoy estamos precisamente estudiando esta etapa. No es una dispensación de 7 años, que es lo que habrá de venir y es lo que hemos estado estudiando en estas últimas clases, y dejando pendiente, y que lo estudiaremos, la última dispensación, que es el reino milenial. Entonces estamos el día de hoy estudiando esto. ¿En dónde nos encontramos actualmente? Pues aquí en lo que viene siendo la edad de la iglesia, la dispensación de la gracia, y con lo que somos las primicias del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que es un nuevo y mejor pacto, mejor que el de la ley de los judíos. Entonces, para no olvidarnos en dónde estamos aquí. Recordamos muy bien que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Si bien se menciona en la palabra que somos el Israel espiritual, no se puede interpretar que entonces en todo lo que dice la profecía, la iglesia es un Israel espiritual, y es justo lo que hablaba en la introducción de esta clase. Son interpretaciones en las que ya a estas alturas debemos de tener mucho cuidado en saber qué oímos, mucho cuidado en saber qué creemos y mucho cuidado en saber, atención en qué estamos creyendo, ¿ok? Entonces, bueno, estamos aquí en esto, lo que viene siendo la semana 70 del libro de Daniel, como lo hemos estado estudiando, que es la tribulación, y que en la siguiente lámina podremos entrar más a detalle con este repaso. Te recuerdo nada más que lo que viene siendo la edad de la iglesia, o lo que es la dispensación de la gracia, termina con el arrebatamiento de la iglesia que tenemos aquí, te lo estoy indicando, y inicia la tribulación con el arrebatamiento de la iglesia y termina con el regreso físicamente de Jesucristo a la tierra. Este arrebatamiento es con Jesucristo, nos recibirá en las nubes y estaremos con Él para siempre, en donde no entrará a la tierra, no pondrá su pie en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando lo ponga su pie en la tierra, de acuerdo con la profecía, él será en el Monte de los Olivos, que se partirá y se extenderá un gran valle. No sé cómo va a estar, pero va a estar increíble por lo sobrepoblado que hoy está el famoso Monte de los Olivos, y que terminan 7 años con el regreso físicamente de Jesús, y sí pondrá su pie en el Monte de los Olivos, y será, bueno, el juicio al anticristo, el falso profeta. Ya habrá terminado muchas cosas, y se explicarán posteriormente, en donde da paso a una última dispensación aquí en la tierra, que es el milenio. Entonces, te recuerdo, estamos aquí estudiando la tribulación, que no es una dispensación y que todavía no comienza, porque no se ha dado el evento principal de inicio, que es el arrebatamiento, de acuerdo con la postura teológica que tenemos, que pensamos que es la más adecuada y que hemos demostrado en clases anteriores. Bueno, recordarás que comenzamos precisamente con esta lámina, con esta línea de tiempo que tenemos aquí,
que comenzamos con Mateo 24, en donde estuvimos estudiando el principio de dolores y que también estuvimos revisando, recordarás la diferencia entre lo que viene siendo el traslado de la iglesia o el arrebatamiento como lo que es el regreso de Cristo, que viene siendo precisamente por acá donde lo tenemos, en esta ampliación. Sí, efectivamente, empezamos con las clases de esta serie de escatología con esta lámina y dentro de esta lámina, nuevamente para hacerte más ilustrativa, el repaso de dónde estamos con esta lámina es precisamente como ya te dije, en la tribulación en los 7 años, que está dividida en dos, 3 años y medio y 3 años y medio. Al principio, como estudiamos en la clase pasada, tenemos el primer sello. El primer sello, que una vez hecho el arrebatamiento, comienza este juicio sobre la tierra y los moradores de la tierra, ya sea en la iglesia aquí presente, y que es el primer jinete blanco, como lo estudiamos, que ahorita le vamos a dar una repasada también. Pero bueno, lo importante es esto, que estamos aquí para que tengas una idea más firme de dónde estamos y no nos perdamos, porque muchas veces pasa esto que perdemos la noción de dónde estamos y nos llegamos a confundir. Hay una sincronía perfecta entre los eventos, sabiéndose interpretar, no hay nada oculto que el Señor no haya mostrado, y lo que ha querido no mostrar está como un misterio y lo respetamos. Sin embargo, es nuestra obligación pues interpretar de la manera correcta y con todo el corazón y con toda devoción, orar al Señor para que seamos dignos de cuando sea su venida, seamos dignos de estar de pie delante de Él, como el mismo Señor nos lo indica. Bueno, para terminar este breve repaso, recordarás también que estuvimos estudiando las dispensaciones que están ligadas con los diferentes pactos. De la dispensación de la inocencia está el pacto edénico, de la dispensación de la conciencia está el pacto adámico, de la dispensación de gobierno está el pacto con Noé y con toda la tierra y los seres que habitan la tierra. Con la dispensación de la promesa es el pacto abrámico, que para nosotros es el más importante, donde está la bendición a su descendencia física, que son la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, le hace los israelitas, pero también su descendencia espiritual, que es la justificación basada en la fe como la de Abraham. Tenemos ya después la dispensación de la ley. Todo esto es en tiempo pasado, en donde se dio el pacto mosaico, que es la ley que fue cumplido por Cristo, el pacto palestino, que es el que tengan toda la tierra que el Señor prometió, que no tiene nada que ver con la extensión que hoy tiene Israel, pero que está por cumplirse, y esto será en la última dispensación, que es la del milenio, y el pacto davídico, que está por cumplirse también, que es la de que no faltará para el Señor, para Dios y para David un descendiente suyo que gobierne todas las naciones durante 1000 años. Este David se sentará en el trono resucitado para regir Israel y a todas las naciones, junto con los apóstoles y otros resucitados, para reinar aquí en la tierra con un cuerpo glorificado. Y bueno, ese es el pacto abrahámico. Nosotros, bueno, ya en esta relación dispensación-pacto, estamos, como ya te dije en la lámina anterior, en la dispensación de la gracia, que es la era de la iglesia, que Israel está en pausa en este tratamiento, como primicias del nuevo pacto, que es la salvación, y el Espíritu Santo, nosotros en esta gracia por la sangre de Cristo. Y algo muy importante, como primicia del nuevo pacto, haber sido incluidos los gentiles en este nuevo pacto con Israel, que se terminará de cumplir en la siguiente, que es la dispensación del reino milenial, que es el cumplimiento tanto del pacto davídico como del palestino, como del nuevo pacto con Israel, el pueblo de Israel, aquí en la tierra. Bueno, este ha sido un breve repaso para que puedas ahora sí que toda tu atención en lo que viene, porque vamos a comenzar entonces con lo que vimos en la clase pasada, no como repaso, sino como complemento de lo del día de hoy a lo primero, porque finalmente son 7 sellos, vimos 4 y hoy nos enfocaremos en el quinto sello. Bueno, estamos ya en este
evento maravilloso que se da tanto en Apocalipsis 5, cuando es la glorificación total del Cordero Inmolado, que ahora es el león de la tribu de Judá, y que recibe de mano del que está sentado en el trono, recibe de mano el único digno que fue encontrado en toda la creación, en todos los tiempos, que es Jesucristo mismo, que por su sangre nos redimió y que sin pecado murió por nuestros pecados y resucitó, y que ahora ocupa este lugar en donde Él ha hecho esta bendita gracia de recuperar lo perdido desde Génesis capítulo 1, 2, 3. Ahora recupera lo perdido para gloria de Dios y para bendición nuestra en los últimos 3 capítulos del Apocalipsis. Sin embargo, vemos que en el capítulo 6, cuando le es entregado este libro, empieza a romper los sellos, que son los juicios de la ira de Dios sobre la tierra y los habitantes de la tierra vivos en ese momento, que hemos estado estudiando. Pero bueno, ahora con esto de los sellos, vamos a empezar con el quinto sello, habiendo pasado por los 4 primeros, que es el primer sello, que es el jinete blanco, que se refiere a el anticristo. Estudiamos cómo es la manifestación de este personaje, cómo se manifestará al final de los tiempos, y que a los 3 años y medio va a suceder algo en donde se levantará el mundo que reste, que esté vivo, en una tremenda guerra, en donde el anticristo será uno de los bandos, en donde no todos los habitantes de la tierra se le sujetarán al principio, pero después se le revelarán porque no cumplió con sus promesas, ni cumplió nada, y que pues sigue la incertidumbre de qué pasó con millones de personas que desaparecieron. Este anticristo les promete una explicación, y no solo una explicación, sino una mejora en todos los aspectos, como ya lo estuvimos estudiando. Bueno, hay una guerra que cubre prácticamente toda la tierra, y que trae como consecuencia al tercer jinete. Este tercer jinete, que es el tercer sello, es el hambre sobre todos los habitantes de la tierra, en donde evidentemente va a haber clases sociales, va a haber, pues ya no va a haber un sistema monetario mundial, sino que va a ser necesario marcar a las personas. Sigue este personaje en acción, que es el anticristo, y que bueno, se fijan precios para comer por persona, pues costos altísimos, en donde quien no tenga la marca de la bestia pues no podrá comprar ni vender. Sin embargo, va a haber personas que van a poder librar esto y demás. Y el último sello, que es el jinete en un caballo negro, que es la muerte, que va a ocurrir, que se matarán unos a otros. Si bien es cierto, no está escrito con guerras, aunque es muy probable con conflictos de este tamaño, va a ser incluso una subsistencia a nivel personal, ya no digamos de un país o de una etnia, sino que va a ser a nivel personal. Muchísimas cosas van a estar pasando, en donde van a morir millones y millones de personas. Entonces, estos 4 sellos es lo que hemos revisado en la clase pasada. Si no lo has visto, son 4 sellos, 4 jinetes, el principio del fin. Se llama la clase, para que la puedas leer y puedas tener continuidad con esta, que hoy veremos pues ya lo que es el quinto sello, que a continuación vamos a estudiar. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos con ellos. Pues bien, habiendo leído este texto, es muy importante entender varias cosas, como lo hemos estado comentando. En primer lugar, hay una diferencia entre interpretar y entre tratar de adivinar lo que algo significa. Y otra cosa también es especular. A mí me parece que, yo pienso que debe de ser tal cual. Y bueno,
en lo que se refiere a la interpretación, como ya lo hemos visto en el Apocalipsis, y acerca también de los simbolismos y de las cosas que deben de ser literales, es muy importante que también entendamos algo, que lo que el Señor quiere decir claramente, lo dice claramente. Cuando el Señor deja algo a interpretación, siempre nos ha dado algo que se llama la Biblia, porque la Biblia se explica con la misma Biblia y debe de haber una referencia de esa parte de la Biblia, sea cual sea, incluso profética, por supuesto, no es la excepción, debe hacer referencia a otra parte de la Biblia y generalmente habiendo usado a otra persona diferente a con la que usó para escribir esto. En el caso del Apocalipsis, pues no es la excepción. Tenemos la revelación paulina, tenemos la revelación de Pedro, cuando incluso Pedro dijo que los textos de Pablo eran difíciles de entender, pero que finalmente eran palabra de Dios, eran revelación de Dios. El canon bíblico, el primer canon bíblico de lo que hoy entendemos como Biblia, fue hasta el año 382. El Apocalipsis fue escrito, pues si bien la muerte de Juan el apóstol se considera hasta el año 100 después de Cristo, muy probablemente el Apocalipsis haya sido el último libro, pero no sabemos si fue en el año 91 o 99 después de Cristo de la vida del apóstol. Entonces, aquí tenemos algo muy importante, que siempre hay una referencia con otra y siempre es a lo que le entendemos como referencias cruzadas dentro de las Biblias de estudio. Ahora bien, ¿quiénes son estas personas que describen en este versículo? Y son las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Bueno, acabo de hablar del canon bíblico. La palabra de Dios no se refería a la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía no se juntaba la Biblia. Como tal, fue hasta el año 382 el inicio y solo del Nuevo Testamento de lo que se iba a considerar como Biblia. Fue en Roma, además, no fue en otro lugar, sino fue en la iglesia de Roma, la iglesia cristiana de Roma, que ya se le considera como la católica, pero todavía no tenía esos síntomas todavía tan agudos. Y fue hasta el año 382, dice, regresó entonces a lo que estábamos hablando, que fue por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían en ese momento cuando murieron, que por el testimonio que tenían, o bien es aplicable también, interpretando los tiempos de los verbos, que habían estado teniendo durante su vida, es aplicable también. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Y algo muy importante aquí, de los que moran en la tierra. Si hubieran sido personas de otros tiempos, pues evidentemente esto se está hablando de los que moran estando vivos en la tierra. Por eso no hay manera de debatir esto ni gramaticalmente. ¿Por qué? Porque está hablando de personas que aún moran en la tierra. Entonces, lo anterior dicho, habiendo conjugado que habían estado teniendo durante toda su vida el testimonio, queda anulado por esta parte. Es decir, regreso entonces, y espero no complicarlo mucho, dice: y por el testimonio que tenían. Entonces se queda como que tenían en ese momento de que murieron y que fueron muertos por personas que aún estaban vivas en la tierra. ¿Ok? Entonces es muy importante leer con calmita y con las herramientas necesarias para poder interpretar. Entonces, cuando esto se escribe, no existía Biblia en ese momento. Sin embargo, puede hacer una referencia futura a lo que viene siendo la palabra de Dios y el testimonio, ¿ok? Aunque Juan, pues en ese tiempo
no sé si le haya sido revelado que se iba a juntar el canon bíblico y que las generaciones posteriores no iba a ser de palabra en palabra, dado que era el último apóstol que estaba vivo y que ya no iba a ser de boca en boca o cartas separadas por muchos lados, copias de cartas separadas por muchos lados. Entonces es altamente probable que, pues, si no entendió, yo creo que después lo entendió, es lo de menos, no importa lo que Juan entendió o no, sino lo que el Espíritu nos da a entender a nosotros, también de lo que Juan recibió y que nos ayuda entonces a tener un panorama muy completo al respecto. Después hay algo muy importante y está en Apocalipsis 14:13. En Apocalipsis 14:13 te va a leer lo que sigue. Dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos lo siguen. Este capítulo está registrado como el canto de los 144,000. Y otro tema interesante dice que estos son, en parte de este versículo, de este capítulo dice que no se mezclaron con mujeres y que son vírgenes y que solo ellos aprenden en el canto. Bueno, aquí está haciendo referencia a dos cosas, a que son solo hombres, a que no estuvieron con mujeres, porque así lo dijeron, así está puesto, y que solo ellos aprenden el canto. Entonces son estos 144,000. Hay interpretaciones que muy probablemente sean sacerdotes católicos, porque no, ellos practican el celibato. Bueno, nos dice que son estos 144,000 específicamente de las 12 tribus de Israel. Entonces, tenemos descartado este asunto, ¿ok? Dice aquí muy claramente, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Entonces hay una pausa en el sentido de las muertes dadas por este evangelio, que a la iglesia al ser trasladada hay esta pausa y entonces pues lo que sucede es que hay personas que no son estos 144,000 evidentemente, pero que de una u otra forma ellos son elegidos por el Señor para que pasen por esto, son personas que pues fueron víctimas de algo y demás, y son donde vienen las interpretaciones que hay más comunes que a continuación te voy a presentar. Es muy importante entonces que pongas mucha atención y que veas lo que realmente dice la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, aquí tenemos las posturas e interpretaciones comunes en donde se hace una recopilación de ellas a través de los tiempos. La primera es que estas personas que están descritas en el capítulo descrito de Apocalipsis son los que no hicieron caso del Evangelio antes del arrebatamiento, se quedaron en la tribulación y que ellos son los que van a compartir el Evangelio y son los que van a morir defendiendo pues el Evangelio, no aceptando la marca de la bestia, no negando el nombre de Jesús, dada la persecución voraz que hay por parte del anticristo, sobre todo lo que se llame Dios y en particular todo lo que sea llamado Dios vivo y verdadero, y por supuesto de Cristo, siendo el anticristo, y dado los avances tecnológicos que habrá en su momento, pues serán fácilmente localizables estas personas y que bueno, son ellos los que no hicieron caso del Evangelio, pero que ahora sí, pues ahora sí están en pro del Evangelio al punto de morir. La segunda interpretación o postura que se le da es que son creyentes carnales que se quedaron en el arrebatamiento por carnales, ¿ok? Personas que andaban entre azul y buenas noches y ya que fueron creyentes o al menos congregantes o demás y que se quedaron o bien creyentes
que dicen que tenían pecados ocultos y por no confesarlos se quedaron. Incluso esta postura habla de personas que justo 3 segundos antes de ser el arrebatamiento pecaron horriblemente y se quedaron para siempre, aunque hayan tenido una vida entregada al Señor. Cometieron algún error como todos los días. El que no tenga pecado pues está mintiendo, dice 1 de Juan, y que son estos creyentes carnales que se quedaron en el arrebatamiento por lo mismo, por carnales. La siguiente, es la iglesia de Cristo que tiene que morir como mártires. No hay arrebatamiento y ni aún a la mitad de la semana 70. Esta es una postura extrema que tiene su fama, tiene su razón de ser, con interpretaciones, pues, vamos a ver más adelante muy a modo, y con un deseo intenso de algunos cristianos de ser muertos en la tribulación. Ahora sí que cada quien piensa lo que quiere, pero lo veremos más adelante. La siguiente, son todos los israelitas que se convirtieron al cristianismo una vez arrebatada la iglesia, pero obviamente esta iglesia ya no va a estar en la tierra, pero son israelitas que van a reconocer que Jesús es el Mesías, que van a entender que pues que sí, incluso desde hoy pueden ser personas que siguen el Evangelio, pero desde una perspectiva judaizante 100%, y bueno, pues a ellos ahora sí que les dejaron caer esta interpretación, que son esos cristianos que se sienten judíos, pero que están hablando de las obras, la doctrina de la gracia, la predestinación, lo que viene siendo la selección, el llamamiento, el llamamiento eficaz, la conversión y demás, no es parte de su doctrina, sino la Torá. Y que bueno, pues que ellos son, pero también israelitas, que esto es muy probable, que son israelitas judíos que vieron el arrebatamiento y de repente vamos a ver que se convierten al cristianismo de una manera pues muy valiente, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente son los mártires de todos los tiempos en la dispensación de la gracia. Esta es menos común, es muy antigua, pero la vamos a leer. Y la última, que no la vamos a estudiar más adelante, son los 144,000 incompletos, esperando a que se completen los 144,000, es decir, las almas que estaban ahí. Son los 144,000 sin todavía llegar a 144,000. Esta no la vamos a estudiar, solo lo comento por su popularidad con alguna secta bastante conocida, bastante fuerte, pero que no vale la pena comentarla más adelante, solo pongo como esta referencia. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera postura. Son los que no hicieron caso del Evangelio antes del arrebatamiento, aún habiéndoles compartido la palabra. Ellos no hicieron caso en ese momento, vieron que fue el arrebatamiento y dijeron, ah, caray, si era cierto, y entonces sí, pues ahora sí voy a creer y voy a hacer lo que pues, dice la Biblia, incluso al punto de morir voy a predicar y no voy a perder la última oportunidad que tengo. Se oye bien, pero no hay varias razones. La primera es que en la parábola de la semilla del sembrador que salió a sembrar y que cayó en el camino, no hay ninguna referencia posterior en ninguna parte del Evangelio, y haciendo uso también de esta parábola en el sentido de que cayó la semilla junto al camino, llegó Satanás, llegó la palabra, cayó la semilla en tierra seca y no hubo forma de que tuviera raíz ni profundidad y se secó. Habla también de aquella parte que cayó sobre tierra, pero los espinos y las plantas que las secaron porque hicieron sombra sobre ella, y la palabra dice que se perdió esto. ¿Por qué? Porque comenzó la persecución,
y los afanes de la vida. Menciona las dos cosas. Y la que cayó en buena tierra. Bueno, entonces no hay referencia que las que fueron plantadas, las tres primeras, pues que de repente pues que se volvió a sembrar y que ahora sí dio fruto, dado pues el impacto de millones de personas desaparecidas y que ahora aparece algo que se acuerdan que les dijeron de anticristo y se rieron hasta más no poder, y demás, pero pues como no hicieron caso del Evangelio, ahora sí lo van a hacer. Pues bueno, de acuerdo con esta parábola y que no hay eh, registro alguno, su condenación es por no haber creído en Cristo y se quedaron en sus pecados. Y ahora hay que recordar algo que Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado el que no vio y creyó. Estos, si fuera el caso, vieron y ahora sí creyeron. Pero entonces, pues no sería el método de salvación que el Señor pone, de que el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio, nos convence a cada uno de nosotros que hemos sido llamados, tenemos un llamamiento santo, porque el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y entonces, pues ahora sí que nacemos de nuevo. En esta postura se está eliminando el nuevo nacimiento, ¿sí? Y pues si no nacieron de nuevo y vemos que están delante de Dios y ni siquiera tienen vestiduras blancas y están delante de Dios y no nacieron de nuevo, pues entonces caemos en una contradicción. No pueden ser una excepción porque la palabra de Dios no lo maneja como una excepción, ¿sí? Y en la palabra de Dios no hay excepciones, no hay acepción de personas ni hay excepciones. Lo que está escrito y dijo el Señor está escrito y lo dijo tal cual. Pasemos entonces a la siguiente. Bueno, esta es la postura que dice que son creyentes carnales que se quedaron en el arrebatamiento. Son creyentes carnales que se quedaron en el arrebatamiento. Bueno, esta es la postura a la que yo le llamo la espantadolescentes, o la espantadúlteros, o la espantaborrachos, o la espantapecadores, o espanta, no me importa lo que piensen de mí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, si no hicieron caso en su doble vida, buena y divertida vida, según ellos, como para meterse en una congregación y los hábitos y hacer caso de cosas y que el diezmo y que pues tampoco el asunto de no hacer cosas y que el mundo y la tendencia y el perreo y tanta cosa, pues irá a sostenerles el miedo a estos que si en vida o en buena vida no creyeron en el Evangelio, cuando vean desaparecer a las personas, si es que no lo celebran, pero pongamos que algunos se espantan, ¿podrá el miedo sostenerles en medio de esta persecución al grado de haber muerto, haber dado su vida y que su sangre haya sido derramada por esto y sostuvieron que ahora sí son cristianos y que se arrepienten de no haber sido cristianos profesos con fruto del Espíritu? Pues bueno, esta interpretación, pues desde mi punto de vista ingenua, eh, está basada en la parábola de las 10 vírgenes. Supongamos que la parábola de las vírgenes imprudentes es aplicable a esto. Bueno, aquí el asunto es bien claro en la misma parábola. En lo que iban las vírgenes imprudentes a conseguir aceite, que es la llenura del Espíritu Santo, como interpretan, y que entonces cuando ya vinieron, ahora sí ya fue demasiado tarde, la parábola de ninguna manera está hablando de la iglesia, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, esta parábola per se, al hablar de las lámparas, pues son esos.
son eso, son lámparas en el ejemplo de la parábola, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo, los cristianos que hemos nacido de nuevo y que hemos recibido la plenitud del Espíritu, y que el Espíritu no se nos ha dado por medida, ni poquito ni mucho, ni tampoco depende de mí. Te pido que veas la predicación del domingo pasado, que se llama pues depende de quien dependas, ¿no? Ahorita tengo poquito del espíritu, ahorita tengo mucho, entre más carne, menos espíritu, entre más espíritu, menos carne, entonces le calculo el tiempo y ya vino el arrebatamiento, entonces ahora sí voy a llegar hasta la muerte lleno del espíritu. Bueno, en la parábola de las vírgenes, la puerta se cerró y el novio ya no abrió. Y el novio les dijo, váyanse que ni las conozco. Ok, la parábola de las 10 vírgenes está hablando de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la puerta ahora sí que se cerró detrás del Señor y cuando aparecieron estas les dijo, no las conozco, apártense de mí. A las 5 imprudentes que le llaman. No pueden estar estas personas en donde la puerta ya se cerró del reino, no pueden estar delante del trono habiendo dado sus vidas, supuestamente por el Evangelio, habiendo creído, y aún más que, exigiendo que se les haga justicia por su muerte. Y ni vestiduras blancas traen, o sea, ni vírgenes son. Ojo, lo que estoy diciendo. La vestidura blanca es muy importante. Estas almas no traen vestidura blanca. Dice que se les dan hasta ese momento esas almas vestiduras blancas y les dicen, reposen, no dice, ven, pasen a la gloria del Señor. Se dice, espérense a que todavía faltan algunos. ¿Sí? Entonces, no hay manera de poder forzar más este asunto. Vamos a pasar a la siguiente. Postura. Es la iglesia de Cristo que tiene que morir como mártires. No hay arrebatamiento ni aún a la mitad de la semana 70. Esta es la ilusión de algunos creyentes pues bastante masoquistas desde mi punto de vista que sueñan con sufrir. Esta postura es muy antigua, o sea, no tampoco es de los últimos tiempos porque no cae en el perfil de las personas de los últimos tiempos. Hoy nadie sueña con sufrir, salvo personas que tengan ciertos problemas psiquiátricos, sueñan con sufrir, pero esta postura es muy fuerte, pero sobre todo en tiempos más antiguos. Bueno, aquí es algo que se respalda mucho por versículos como el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre, que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre, y versículos dados por Jesús a los israelitas, particularmente en el tiempo de la tribulación, son los que se usan en este caso para poder supuestamente asegurar que pues que sí, que es parte de la iglesia que está aquí. Y, y salta la primera pregunta, ¿por qué, si no hay acepción de personas, si fuera el caso de la iglesia que tiene que pasar por la tribulación, se está refiriendo a la iglesia de los que estemos vivos en ese tiempo o estén vivos en ese tiempo? Y la pregunta que viene siendo, ¿por qué? Y ahí está la postura que dice que son los cristianos apóstatas de la iglesia de la Odisea del último tiempo. Y que porque la iglesia de Filadelfia pues fue librada de la ira que habría de venir sobre todos los moradores de la tierra. Se puede forzar esto a que son los creyentes de la Odisea. Sin embargo, no hay referencia al respecto. Lo que pasa después con la iglesia de la Odisea son advertencias que dice Jesús al que venciere. Entonces, al que venció como tal, en el último tiempo de la iglesia apóstata, dice, tocaré la puerta y al que me abriere entraré y cenaré con él. Es decir, no creo que esté, habiendo cenado con Jesús, dispuesto en la tribulación
para morir por Jesús, sí venció, lo que lo dice en la iglesia de la Odisea. Bueno, pues aquí está el mismo punto entonces. Aún estando en la iglesia de la Odisea y cae en la postura anterior, que habiendo oído el Evangelio y pues fue tibio y se murió en sus obras, en sus pecados y demás, y pues ahora le toca pasar por esto. Otro punto importante que me parece más de sentido común antes de pasar al texto bíblico, que me parece de sentido común es, ¿y por qué solamente a los que estén vivos en ese tiempo? Ha habido cristianos carnales desde que hay cristianismo. Ha habido cristianos santos desde que hay cristianismo. Ha habido gente apóstata desde que hay cristianismo y vivieron y se murieron. Pero a los que no les tocó morirse en aquel tiempo, a esos sí, haciendo acepción de personas, sí les toca pasar por eso, porque no habla que cristianos carnales van a resucitar pues para pasar por esto y volver a morir. Eso es antibíblico. Solo se muere una sola vez. Entonces, pues evidentemente no hay manera de acomodar esto. Forzándolo, sí, pero no es así. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, sangre por sangre, ellos están reclamando su sangre, pero aquí está la sangre del Cordero, que es la importante, no la de estas personas. Dice, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Pues de la ira de Dios que ha de venir sobre el mundo. Versículo 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque si yo estoy reconciliado con Dios, Dios me va a hacer pasar por la gran tribulación si es que estoy vivo en ese momento. Para probarme, toda la vida me ha probado el Señor y a ti, y por eso, nuevamente, la providencia divina obra en nosotros para perfeccionarnos para la estatura de Cristo y que para que cuando llegue aquel día no corramos avergonzados, sino podamos estar en pie delante del Hijo de Dios. Bueno, en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ok? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él permanentemente. Entonces no existe esta postura de que yo, siendo cristiano confeso y viviendo con él, tengo vida eterna y la ira de Dios no está sobre mí porque yo ya creí, nací de nuevo y soy templo del Espíritu Santo. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Saben para cuándo? Para el día de la ira. No dice para la eternidad. Dice atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aunque ya hayan muerto estas personas, en su momento tendrán lo suyo. Pero las que estén vivas en ese momento de la tribulación, porque acuérdate que estamos hablando de un lapso de tiempo perfectamente definido de 7 años, no hay forma de interpretarlo de otra forma, de otra manera, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, pues, ahora sí que va cada vez más claro desde mi punto de vista. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, fruto, para servir al Dios vivo y verdadero, amor, gozo, paz. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, me parece más que evidente, pues esta postura no puede ser tomada muy en serio y que bueno, pues vamos a pasar entonces a las siguientes. Bueno, siguiente postura dice, son todos israelitas que se convirtieron al cristianismo sin iglesia en la tierra. Esta me parece que es una de las posturas que pueden tener más sentido y esto obedece a que en Romanos 11, versículo 25 y 26 y 27 dice lo siguiente. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya hemos hablado de esto, versículo 26, ya hace referencia al Antiguo Testamento. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. ¿Se acuerdan del ministerio de la impiedad que está operando ya? Bueno, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Muy bien, entonces, pues, esta postura puede tener un sentido en cuanto a que son personas conocedoras, muy conocedoras del Antiguo Testamento y que el Mesías que están esperando, pues sí, era Jesucristo, es Jesucristo al que ellos crucificaron y rechazaron por todos estos tiempos y que pues ellos entienden perfectamente el libro del profeta Daniel, entienden perfectamente, pues va a haber Biblias en ese momento impresas o digitales, o al menos impresas, que queden por ahí algunas, porque va a estar muy dominado todo el tema de Internet, totalmente bajo el dominio del anticristo. Entonces, pues ellos son conocedores de Isaías, de Daniel, de todos los profetas, en donde van a ellos a interpretar esto y lo van a leer y van a decir, sí, sí es al que traspasamos, a un hijo nuestro lo traspasamos e impedimos que las demás personas creyeran y se nos salió de las manos y entraron los que no son de nuestra raza, sí los reconocemos y sí pueden ser estas personas las que estén paradas delante de Dios y que todavía no han recibido vestiduras blancas y que se les pide que esperen a qué, a que todo Israel sea salvo, ¿ok? Es lo que dice la palabra, es lo que se entiende y es lo que está escrito. Siguiente postura, son los mártires de todos los tiempos de la dispensación de la gracia, solamente de la dispensación de la gracia. Esta, aunque también es antigua, no tiene sentido alguno. En primer lugar, porque si fueran mártires durante la dispensación de la gracia, tendrían vestiduras blancas, estarían con Jesús en el paraíso, tal como Jesús lo dijo con absoluta claridad, y que no resucitaron entonces con un cuerpo glorificado cuando la iglesia fue arrebatada. Cuando no fue arrebatada, entonces, cuando la iglesia fue arrebatada, dice que los muertos en Cristo de sus tumbas van a volver y los que vimos serán transformados en un momento junto con estos muertos en Cristo al resucitar. Entonces no puede ser esta postura tomada en serio, aunque antigua y muy y demás. También se habla en las dispensaciones diferentes como son los mártires del Antiguo Testamento, que están esperando su tiempo. Bueno, habla específicamente de los muertos, aunque no se especifica estos particularmente en capítulo 6 que estamos estudiando, no habla que fueron muertos durante la tribulación, no lo especifica así tal cual, se entiende por los sellos, por el orden que llevan los sellos, que fueron los muertos durante la tribulación, por eso pero que esté literalmente escrito, no lo está. Que esos muertos sean los muertos en la tribulación. Dice que son los muertos
por su testimonio, por la palabra de Dios. Bueno, tampoco aplica por el tema de la resurrección. Los muertos piadosos y que fueron mártires, aún del Antiguo Testamento, tendrán su momento de resurrección. Estos son almas que todavía no tienen cuerpo resucitado, cuerpo glorificado. Hay un tema de discusión teológica ahí, que después se les da vestiduras blancas y demás, pero es debatible totalmente, entonces esta postura tampoco la podemos asumir como tal. Bueno, entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, ¿qué postura nosotros tenemos en Renuevo de Amistad? Nuestra postura es que la Biblia se explica con la Biblia, que es muy claro y nuestra postura es tan clara como lo siguiente, y te la voy a decir, que esas son almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nuestra postura es esta, que son estas personas. Es decir, no interpretamos más allá de lo que está escrito y la única postura que desde mi punto de vista da sentido es que sean israelitas muy conocedores del Antiguo Testamento y que al ver la situación como está y al haber sido engañados por el anticristo se dan cuenta de todo esto, interpretan de una manera correcta y acertada la palabra de Dios que ya tienen, el Antiguo Testamento, y que interpretan correctamente el testimonio de ellos mismos, llegando hasta la muerte, diciendo que sí, que su Mesías es Jesucristo y que no aceptarán de ninguna manera el dominio y el reinado de la bestia y que morirán y estarán reclamando esto delante de un Dios que para ellos es el Señor de los ejércitos, el Señor todopoderoso, el gran yo soy. Entonces, no es extraño que estas personas conocedoras tengan con claridad todo esto. Bueno, pues este ha sido el quinto sello. Te espero para la siguiente clase. Quiero pedirte que hagas algo por este canal, que es darle like al video, compártelo a otros y suscríbete al canal. Esto, más que por cualquier otra cosa, como lo he dicho tantas veces, es importante para este medio y le haces un favor a este canal donde haya un incremento de likes. Estamos ocupando mucho espacio ya con más de 200 videos, entonces es importante que apoyes este canal con estos likes a este video y a otros, que lo compartas y que te suscribas al canal. Bueno, pues te espero el siguiente domingo ya en nuestro lugar de reunión, con nuestra reunión híbrida en la dirección que está en la página. Dios te bendiga y pronto estaremos en contacto. Muchas gracias y hasta luego.